Muy buenos días, soy Carmen González Córdoba, profesora de lengua y literatura. Vamos a comenzar con nuestra clase número 1 de séptimo A y séptimo B, semana del 6 al 21 de abril. Nuestro objetivo de hoy dice establecer qué es ser un héroe en distintas épocas. Para comenzar, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es ser un héroe? ¿Quiénes pueden ser héroes? ¿O quién puede ser un héroe? ¿Hay alguien que ustedes consideren como héroe? Buena pregunta. ¿Qué características debiera tener un héroe? Yo les mandé una guía a ustedes en la cual salían varias imágenes y venían unos conceptos. Los vamos a repetir. La primera era persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. 2. Persona ilustre y famosa por sus hazañas y virtudes. No cualquiera puede ser un héroe. Tiene que haber hecho hazañas y tener muchas virtudes. Un código. 3. En un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada. 4. Protagonista de una obra de ficción. Esto lo vemos como está ahí la imagen, Superman. ¿Quién es el héroe? Superman. ¿Qué hace Superman? Defiende a los indefensos, ataca a los vándalos, a los asesinos y lleva detenido a todas las personas. Y él es una persona que está callada, escondida, silente y que nadie sepa que él es el héroe, ¿no es cierto? Después tenemos persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración. Normalmente a varios nos ha pasado alguna vez que consideramos que una persona es muy buena, que es una persona que entrega mucho y, y uno siente que es digna de la admiración de uno. Y después tenemos la última, que es la más importante y la más conocida, en la mitología antigua, o sea, en Grecia, hombre nacido de un dios o una diosa y de un ser humano, por lo cual era considerado más que un hombre y menos que un dios. Por ejemplo, Hércules, Aquiles y Eneas. Estas personas siempre tenían características especiales, poderes, fuerza, eran hermosos, qué sé yo, pero tenían una cosa que los hacía, eran humanos, pero esos poderes los hacían ser parecidos a los dioses. Un héroe o heroína es una persona que se diferencia del común de los mortales, ¿ya? Por haber realizado proezas, tener virtudes y hazañas que son o se consideran de gran valor, ¿ya? No obstante, el héroe también es un término muy utilizado en la literatura, principalmente en la literatura, para definir a una persona que posee poderes sobrenaturales, que gracias a ellos realizan obras de gran bondad y defienden a la raza humana, por ejemplo, a un país que está siendo atacado por una potencia que quiere terminarlos, ¿ya? De este modo, el concepto de héroe se puede dividir en varias partes, en varias formas, y según el contexto en el cual las personas viven. Eh, También tenemos eh, héroes actuales, ¿no es cierto? Que no necesariamente salen en las revistas o qué sé yo. ¿Qué diferencia existe entre un héroe de las narraciones antiguas y los héroes nuevos? Por ejemplo, un héroe de un libro normalmente es fruto de la imaginación del autor, pero relata sucesos que han pasado, como lo sabemos, narraciones que van transmitidas por los juglares. ¿Ah? Sabemos que
iban personas de pueblo en pueblo y actuaban esas situaciones, iban contando las hazañas de esos héroes. Y, pues, digamos, este héroe era una persona que tenía un código especial y está asociado al decir héroe. Esa persona tiene que tener un modo de actuar muy especial que lo hace ser diferente a los demás. Tiene un código de honor, es un caballero respetuoso. Siempre que vea a una persona en peligro o una persona indefensa, va a tender a protegerlo, ayudarlo. Se ha identificado la evolución de la caballería de distintas épocas con el héroe. El esplendor de la caballería heroica, el que iba a defender a, a la dama en apuros en una torre que estaba encarcelada, ¿ya? O a un pueblo que estaba siendo atacado por ladrones. Entonces ellos iban a defender a esa gente que estaba siendo, digamos, atacada. En plena Edad Media, por ejemplo, estaban los cruzados, los señores cruzados, y ellos fueron a luchar a las guerras que se llamaron las cruzadas, batallas que se llamaron las cruzadas, que tenían que ver con señores que pertenecían, que eran católicos, que pertenecían a la Iglesia Católica y luchaban en nombre de la Iglesia Católica. Eran caballeros con sus armaduras, caballos y un ejército que fue con armas, con espadas y armaduras enormes que pesaban muchos kilos y tenían una malla adentro para que las espadas no los atravesaran. Recuerden que en ese tiempo habían, digamos, muchas eh, metales que no eran muy buenos, entonces eran traspasados con facilidad por las armas de los demás. Estaban recién siendo inventadas las aleaciones de los metales. Entonces ellos se ponían dentro una malla de fierro que era pesadísima y después se ponían la armadura y después el escudo, el casco y se ponían y tenían su espada que era enorme, pesaba 6, 7 kilos y su lanza. Esa también pesaba como 15 kilos. Imagínense la fuerza que debía tener ese señor cruzado para llevar todo eso, con decirle que por eso ellos tenían ayudantes o caballerangos, ¿ah? Que les servían, que les ayudaban, y iban a aprender todo lo que su caballero o su señor supiera sobre la guerra. Entonces los ayudaba a vestirse y después a subir al caballo. Iban detrás de su señor feudal, ¿ya? Entonces hubieron cruzados, los reyes santos, por ejemplo, San Luis, San Fernando, San Ladislao, San Esteban, que fueron a luchar hacia la Tierra Santa para lograr quitárselo a los moros, que eran los dueños de esa tierra, y dejársela a, a la Iglesia Católica. A mí no me parece correcto, pero era lo que sucedía. Ir a quitarle a una persona su casa para entregarla a la Iglesia Católica, porque se supone que ahí había nacido Jesús, y como eran católicos, querían que eso perteneciera a la Iglesia Católica. Después de eso, que perdieron, no lo lograron, en el ocaso de la caballería galante, empezó el otoño de la Edad Media, ya casi para el final, más preocupada del amor cortés y los torneos porque ya no habían batallas, y menos austeras. ¿Por qué? Porque se hacían torneos en los cuales se gastaba mucho dinero y los premios eran la mano o la mano de una señorita o de una mujer, que recuerden que las mujeres tenían que tener su dote, y la dote contaba con terrenos, dinero y títulos nobiliarios. Entonces la persona que ganaba se quedaba con la dama, con la plata y la tierra. Y lógicamente su título. Entonces ahí no se escatimaba en gastos. Cuando se perdió la función militar de todos esos, también pasó que el rey en ese momento ya no gobernaba. Era más una figura decorativa, porque el que tenía las tierras, o sea, los señores feudales,
eran los que gobernaban, porque el que tenía la tierra era el que gobernaba, era el que producía la comida, era el que criaba los animales, y el rey solo estaba en su castillo. Entonces, para poder lograr el seguir con su monarquía absoluta, ¿ah? O el autoritarismo que tenía, que él decía que Dios hablaba en nombre de él, tuvo que conseguirse ejércitos modernos, o sea, contratar a mercenarios, ¿ya? Y ellos lógicamente también querían lograr en algún momento su estabilidad y participaban en los torneos para casarse y conseguir un título y un lugar donde estar. Bien, héroes en distintas épocas. Acá tenemos imágenes. Como vemos, está Superman. En este otro están todos los héroes modernos. Los que salen en las mangas chinas, en los cómics, en esas revistas que ustedes compran o ven en los monitos animados. Tenemos aquí al Capitán América, a la Mujer Maravilla, está Batman por ahí, está Hulk, Spider-Man. Bueno, ustedes pueden ir observando y buscando sus personajes, que probablemente hay varios que les gustará más de alguno. Y acá al lado tenemos un personaje que después de pasar el tiempo y la guerra, haberse perdido y pasó, la modernidad empezó a llegar, empezaron a reírse de los señores feudales y de lo que era la caballería, y se inventó al personaje que está ahí, que es el Quijote de la Mancha. Era una burla hacia los caballeros. Un señor que estaba enfermo, tenía como 80 y tantos años, y por la fiebre él decidió que iba a seguir luchando y liberando doncellas. Eh, el caballero que está al lado era su caballerango, que le cayó bien el viejito, porque lo trató bien, pero era un gordo ordinario, una persona de campo que hablaba mal y andaba en un burro. El caballerango de un caballero, de un señor feudal, no iba a andar nunca, o sea, perdón, de un cruzado, no iba a andar nunca en un burro. Entonces, esto era una burla. Él se supone que luchaba contra gigantes y eran molinos de viento. Y así, tuvo sus aventuras. Probablemente lo vamos a leer el libro. Lo van a tener que leer en algún momento y ahí van a ver las aventuras del Quijote de la Mancha. Y abajo se ve un verdadero caballero cruzado que en su escudo ustedes pueden ver una cruz. Ellos eran católicos y luchaban en nombre de la Iglesia Católica. Aquí en su mano tiene una espada. Recuerden que les dije que todo lo que ellos utilizaban era muy pesado. Con el tiempo, la figura del caballero entonces pasó a ser ridiculizada en el Quijote de la Mancha. Y las reconstrucciones historicistas de la edad contemporánea asociaron el comportamiento de caballeresco al ideal romántico, ¿ya? Eso se ve en los libros que ustedes en algún momento van a leer, que son novelas románticas que hablan de los caballeros, como por ejemplo Ivanhoe de Walter Scott, que habla sobre un caballero que fue a pelear a las cruzadas y él se enamoró de Rowena y es una novela de amor. Hay muchas cosas de honor dentro del libro y desencuentros, ¿ya? Y digamos que de ese periodo se sacan, de ese tiempo de los caballeros, muchas cosas y se utilizan para, inclusive ahora, se habla del honor. Un hombre tiene que tener honor. Tiene que ser un caballero correcto, una persona respetuosa, que tenga palabra. ¿Ah? No se ve mucho, debo decirlo. Pero en algún momento en el siglo XX, en los inicios, había mucha gente, digamos, siglo XIX, siglo XX, se utilizaba mucho el ser caballero, batirse a duelo. Y en el siglo XX nosotros tuvimos un presidente de Chile que se batió a duelo con 2 pistolas. Y lo hacen en un lugar oculto, que fuera de la ciudad,
y se disparan. Se supone que alguien te ofende, tú le golpeas la cara con un guante y se baten a duelo en un lugar que nadie sabe. ¿Por qué? Porque está penado por la ley. ¿Ya? En todo caso, el presidente Salvador Allende salió bien, no fue herido ni nada. Y después también ese tipo de cosas, del honor y todo, ha seguido utilizándose en diferentes cosas. Por ejemplo, el deporte. Todos los equipos de fútbol tienen que jugar y respetar las reglas del juego en, digamos, todos los deportes. Por eso la gente que corre, los velocistas, los ciclistas, todos tienen que tener un código que deben respetarlo por el honor que deben tener. Y si esa persona no cumple, es descalificada. Se habla en el aspecto del fair play, jugar limpio, ¿ya? Significa eso, juego limpio, ¿ya? Y hasta ahora, hasta la fecha. Inclusive hubo hasta un código que tenía 10 mandamientos de los caballeros que se ha ido adaptando. Pero el código que tenían la caballería era, aquí hay solo 6, pero es un ejemplo. Creerás en lo que enseña la iglesia y observarás todos sus mandamientos. ¿Recuerdan ustedes los mandamientos? No matar, honrarás padre y madre, eh, amarás a Dios por sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas cosas que todavía tratamos en cierto aspecto de cuidar, ¿ya? No matarás, no robarás, ¿ya? Y después tenemos acá, protegerás a la iglesia. Ellos lógicamente luchaban por la iglesia. Tendrás respeto por todas las debilidades y te constituirás en un defensor de la debilidad. O sea, una persona que se ve débil, que se ve indefensa, uno debe cuidarla. Siempre se hace. Cuidado, ayudemos a la señora, llevémosle la bolsa. Siéntese, se para uno en el metro y le da el asiento a una persona que se nota que está cansada o que es mayor o que está embarazada, ¿no es cierto? Después dice, amarás al país en que has nacido. ¿Quién no ama a su país? Después, y se nos inculca desde pequeños. Dice, no retrocederás ante el enemigo. O sea, uno debe ser valiente. Siempre lo hacemos, tratamos de mantenernos valientes dentro de todo lo que se pueda. Después dice, harás a los infieles una guerra sin cuartel. Eso corresponde directamente a los caballeros cruzados. ¿Por qué? Porque ellos pelearon con los moros, que para ellos eran los infieles. ¿Por qué? Porque no creían en Dios. Y eso para ellos era ser infiel. ¿Ya? Bueno, en la actualidad, dijimos, les hice la pregunta al inicio. ¿Quiénes son héroes? Si conocían un héroe actual. Bueno, héroe en la actualidad. En la actualidad recibe el nombre de héroe aquel que realiza alguna hazaña, un hecho trascendental para la humanidad, al punto de arriesgar o dar la vida por la causa que invocan, y que los destaca del resto de los congéneres. Así tienen la calidad de héroe algunas figuras destacadas en diferentes países. Nosotros leímos la historia de Nelson Mandela, de Sudáfrica, ¿recuerdan? Que luchó contra el apartheid o digamos, el derecho a la gente de raza de color. ¿Se acuerdan? Bueno, raza negra. ¿Se acuerdan que ellos no podían sentarse en los mismos buses que los blancos y no podían estar en un lugar donde hubiera blancos? Y él estuvo preso 26 años. Bueno, esa persona es un héroe, una persona que vivió y sufrió mucho por la defensa de los derechos de los negros. Hay también héroes anónimos dentro de nuestra comunidad, que día a día dan lo mejor de su vida para el bien de todos. Les dije, pensaran, yo en este momento a mí se me ocurre, por ejemplo, esas personas del hogar de Cristo, que van donde están las personas en situación de calle, les dan comida, las ayudan, les pasan ropa, les dan café, las sacan de las calles y las llevan a dormir a una cama calentita, los hacen que se bañen, que se cambien de ropa. Tenemos personas que ayudan a los ancianos. También hay, ahora que estamos en esta pandemia,
¿Quiénes ayudan a los enfermos que tienen coronavirus? Creo que ustedes como yo están pensando en lo mismo, ¿no es cierto? Los médicos están haciendo una maravillosa labor. Las enfermeras, las asistentes, las TENS de enfermería, todo el personal del hospital, ¿cierto? Bien, y también cuando hay incendios. Bueno, entonces, ahora la tarea de ahora es la siguiente. Desarrollo. Los héroes han cambiado a partir del contexto, la forma de vivir, las cosas que ahora importan, etc. Establecen qué significa ser un héroe en la actualidad. Desarrolle su respuesta en el cuaderno. Esa sería la tarea. Escriben en media plana la importancia que tiene para ustedes que existan héroes en este tiempo. Entonces van a escribir qué héroes conocen y por qué son héroes y, lógicamente, qué importancia tienen para este tiempo. Bueno, esa sería la tarea, chiquillos. Me la van a mandar ustedes saben, a mi correo. Y la otra cosa, chiquillos, vayan leyendo el libro que les corresponde y recuerden que no les voy a hacer la prueba, chicos. Voy a mandar otra actividad por este mismo medio y van a tener que hacerlo en su casa y me la van a tener que mandar o traer cuando empecemos las clases, o tal vez voy a poner una fecha intermedia, dependiendo de cuánto tiempo más vamos a estar así. ¿Ya? Les deseo que estén bien, ustedes y su familia, que se cuiden, no salgan. Chiquillos, sé que cuesta, pero para mantenernos sanos, lo único que se inventó hasta ahora es no estar en contacto con mucha gente. Traten de hacer las actividades, el leer nos